Einstein, un mapache y una máquina que roba neuronas. Todo eso vive un cuento descerebrado, el libro de Graciela García Bautista, una autora que convierte la ciencia en pura aventura. ¿Quieren ver de qué se trata? Pues acompáñenme. Te platico que yo de niña no tuve el hábito tal cual así de la lectura. Lo empecé a hacer ya un poco ya más grande después de la universidad, donde me empecé a tener el gusto por la literatura, específicamente por la novela histórica, porque con el perfil que traigo de ser abogada y demás, la verdad es que a mí me gustaba muchísimo la novela histórica y me encantaba leer novelas enteras de este tamaño de grandes autores a quienes admiro muchísimo. Y lo primero que yo decía era cómo le hacen para escribir, cómo le hacen para envolvernos de esta manera. Pero hasta ahí se quedaba a mi gusto. Posteriormente tengo familia, tengo 2 pequeños hijos, que cuando la mayor empieza con el proceso de lectura en la escuela, yo decía, ¿cómo le hago para fomentarle el gusto por la lectura? Porque sí quería transmitirle esto a mis hijos desde pequeños. Entonces empecé a escribir pequeñitos cuentos con el mensaje que quería decirles ese día por la noche para leérselos antes de dormir. Pequeños cuentos, y empecé a descubrir mi pasión por la lectura. Y entonces empecé a fomentarles un poquito tanto la lectura como la escritura. Empecé a descubrir la literatura infantil, que la verdad ya siendo adulto no la consumía como tal, pero la empecé a descubrir, me pareció maravillosa. Yo decía, aquí tiene que haber un enganche entre la lectura y la imaginación. Y eso era lo que yo más quería con mis hijos, generarles esa imaginación, porque por ahí dicen que un niño que lee es un adulto que razona, que piensa, que resuelve, y yo quería fomentar eso en mis niños. Entonces empecé escribiendo pequeños cuentos para la noche. De pronto me agarró una pasión por entender esto de escribir y dirigirme a los niños, y entonces sí, ya busqué de una manera oficial empezar a estudiar, empecé a tomar cursos de escritura creativa, empecé a buscar autores de literatura infantil que dieran cursos y que me ayudaran a prepararme poco a poco, pues para saber cómo dirigirme a los niños. Y así me fui metiendo en este mundo editorial. Fui conociendo grandes escritores, fui conociendo editores que corregían mis obras, fui ganando algunos concursos editoriales, fui teniendo un poco de presencia en algunas editoriales, hasta que por fin llegó el día en que pasa el dictamen y todo el proceso editorial, hasta que por fin vemos ya publicada esta obra dirigida para niños a partir de 10 años más o menos. Se llama, la obra es Un cuento descerebrado, y es una obra que tiene un poco que ver con la historia de vida de Albert Einstein, pero no desde el punto de vista de haber sido un físico matemático importantísimo en nuestros días, sino más bien del funcionamiento de su cerebro. Yo me entero por un artículo de cuando Albert Einstein fallece. Al momento de hacerse la autopsia, el doctor Thomas Harvey decide robarle su cerebro para hacer un estudio de la conexión neuronal que tenía y de por qué era él tan inteligente y qué tenían sus neuronas, sus conexiones, que lo hacían tan diferentes a todos los demás. ¿Cómo es que Albert Einstein logra tanto? ¿Cómo es que logra ser el genio que fue? Y a raíz de ese artículo que yo descubrí, dije, esta es una historia fantástica para niños, que puedo aterrizar en una historia divertida, sobre todo, que les fomente la inquietud científica a los niños. Y así es como nace esta obra. Entonces, por eso está clasificada para niños de 10 años. Lo único que para lo que utilizo a esta figura, a este científico, es para ir aterrizando la historia en un par de hermanos con un tío neurocientífico que hace experimentos que les permiten ir entendiendo y conociendo cómo funciona el cerebro humano a través de una aventura, sobre todo, divertida. Mira, lo que más sueño con las obras literarias infantiles es fomentar en los niños la lectura. Eso ha sido realmente el motor que me ha llevado a escribir obras como esta y otras tantas que tengo por ahí. Empecé con la idea de fomentar la lectura en mis hijos, pero la pasión me llevó a decir, yo quiero que los niños lean. Necesitamos de una cultura con niños lectores. Y eso es lo que me ha movido en realidad. Y eso es lo que quiero dejar.
el fomento de la lectura en los niños. Con humor y corazón, Graciela nos demuestra que aprender sobre el cerebro puede ser tan divertido como leer un cuento antes de dormir. Yo soy Oscar Samayoa y esto fue algo completamente diferente.